Buenas noches, ¿cómo me les ha ido? Vamos a hablar de un tema muy interesante que muchos colegas y en especial en las diligencias de primera mano, cuando a una persona la capturan, olvidan lo siguiente. Según el artículo 297 del Código de Procedimiento Penal colombiano, para la captura se requerirá orden escrita proferida por un juez de control de garantías, con las formalidades legales y por motivos razonablemente fundados. De acuerdo con el artículo 221 del mismo estatuto, para inferir que aquel contra quien se pide librar la orden de captura es autor o partícipe del delito que se investiga, según petición hecha por el respectivo fiscal. Capturada la persona, será puesta a disposición de un juez de control de garantías en el plazo máximo de 36 horas para que efectúe la audiencia de control de legalidad, ordene la cancelación de la orden de captura y disponga lo pertinente con relación al aprehendido. Salvo los casos de captura en flagrancia o de la captura excepcional dispuesta por la Fiscalía General de la Nación, con arreglo a lo establecido en este Código de Procedimiento Penal, el indiciado, imputado o acusado no podrá ser privado de su libertad ni restringido en ella sin previa orden emanada de un juez de control de garantías. Ahora bien, la persona que sea capturada será puesta a disposición del juez de control de garantías dentro del término improrrogable de 36 horas, el cual será interrumpido con la instalación de la respectiva audiencia por parte del juez competente en cumplimiento de lo señalado en el artículo 28 de la Constitución Política de Colombia. En todo caso, para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo que ya describimos, se tendrá en cuenta el criterio del plazo razonable, de conformidad con la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia interamericana. En la audiencia de legalización de captura, el fiscal podrá solicitar la legalización de la misma y de todos los actos de investigación concomitantes con aquella que requieran control de legalidad posterior. Cuando se trate de 3 o más capturados o actividades investigativas a legalizar, el inicio de la audiencia interrumpe los términos previstos en la ley para la legalización de la captura. Quiero hacer unas siguientes precisiones, que son unos tips buenísimos. Primero, cuando la Fiscalía solicita ante el juez de control de garantías que se ordene la captura de determinada persona, pues la Fiscalía debe tener dentro de su material probatorio, que es muy pequeño en algunos casos, tiene que tener material de prueba suficiente para inferir razonablemente que esa persona debe ser capturada. Si eso no ocurre, pues obviamente la Fiscalía no hizo su labor investigativa previa a ordenar esa captura. Cosa diferente es, por ejemplo, un hurto, donde la persona que hurta es capturada o bien por un ciudadano o por la Policía Nacional. Y en ese caso, la persona que es indiciada o capturada por el delito de hurto tiene que someterse a este artículo y tiene que, obviamente, pues, previa lectura de sus derechos por parte de la autoridad que lo captura, pues la persona puede, cuando sea capturada, pues acudir a la justicia y manifestar si acepta o no acepta los cargos. Pero en esos casos de flagrancia, la Fiscalía General de la Nación pues se basa básicamente en ¿qué?
en el material probatorio que adjunta la Policía Nacional. Ese es un caso relativamente fácil en donde la Fiscalía pues realmente no hace una labor investigativa porque fue el trabajo hecho por la Policía Nacional. Pero, ¿qué ocurre cuando capturan una persona por un delito, por ejemplo, como un hurto, como el ejemplo que acabamos de dar? En muchas oportunidades la persona que es capturada o bien es maltratada por la autoridad, ¿cierto? Y existen pruebas de eso, o videos, o fotografías, o testimonios. 2. Cuando la persona fue capturada y fue llevada y puesta a disposición, se le violaron algunos de sus derechos humanos, ¿cierto? Entonces, como nosotros nos dedicamos a la defensa, pues hay que establecer cuáles fueron las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se llevó a cabo esa defensa. Pero lo que nos atañe en este video básicamente es los requisitos de la captura, que ya los mencionamos anteriormente. Cuando la persona es capturada, se tienen que respetar todos los derechos del capturado. Y la Fiscalía, óigalo bien, la rama judicial, que son entes independientes, pero que son colaboradores y son casi uno solo, solamente tienen 36 horas para poner a disposición a esta persona ante el juez de control de garantías, y que el juez de control de garantías, después de escuchar tanto a la Fiscalía como a la defensa y como al acusado, al indiciado en ese momento, al indiciado, él tomará la decisión si legaliza la captura o no legaliza la captura.